Proverbios 11 del 13 al 19. Ejemplos de una vida de fe. Ese será el título de nuestro sermón. En lo que va corrido del capítulo 11, que es el capítulo que estamos analizando, hemos visto los ejemplos de fe de varios hombres y mujeres de Dios, incluyendo a una mujer, como ya le dije. Vimos la vida de fe de Abel, vimos el ejemplo de la vida de fe de Enoc, vimos también el de Noé, y vimos el ejemplo de fe de Abraham y de Sara, su esposa. En cuanto a estos dos últimos, Abraham y Sara, nosotros pudimos darnos cuenta de que su fe los llevó, en primer lugar, a ser obedientes al llamado de Dios, a salir de su tierra y de su familia para ir al lugar que Dios les indicaba que ellos debían ir. Y vivieron, a pesar de que esa tierra se las había prometido Dios, como extranjeros y como peregrinos, porque ellos esperaban una ciudad celestial. Y por esa misma fe que ellos tuvieron, también vimos que, aunque humanamente hablando era imposible que tuvieran hijos, recuerden que vimos que Sara ya era muy vieja, encima era estéril y además ya no ovulaba, y que Abraham también era viejo, o sea, humanamente ahí no había un panorama favorable para que ellos tuvieran un hijo. Sin embargo, ellos se mantuvieron creyéndole a la promesa que Dios les había hecho a ellos de que les iba a dar un hijo, y al final vieron cumplida esa promesa en sus vidas. Ese hijo que Dios le había prometido, lo vieron al final de todo esto. Hoy veremos algunos aspectos más sobre la fe de Abraham. En estos textos que vamos a analizar vamos a ver otros aspectos más de la fe de Abraham y de algunos de sus descendientes, específicamente Isaac y Jacob. Isaac, hijo de él, y Jacob, el nieto. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulos y vamos a leer el versículo 13. Versículo 13. Y vamos a desarrollar nuestro primer punto. El que vive por fe, muere en fe. Repito, el que vive por fe, muere en fe. Si tú llevas una vida de fe, vas a morir en fe. Dice el versículo 13 en adelante: conforme a la fe, mire eso, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces tenemos aquí nuestro primer punto del día de hoy. El que vive por fe, muere en fe. Vemos aquí, quienes vivieron su vida de fe, murieron en fe. Dice aquí el texto, todos ellos. Y esta expresión, todos ellos, es una referencia a los que fueron considerados en el pasaje. Ahora bien, ¿quiénes son los que están considerando aquí en el pasaje? Váyase al versículo 10, un momentico, regrésese al versículo al versículo 9 y observe lo que dice. Por la fe habitó, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob
coherederos de la promesa. ¿A quién se está refiriendo entonces el texto? Con todos ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, ¿cómo vivieron Abraham, Isaac y Jacob? Especialmente Abraham y sus descendientes directos, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Dice que ellos vivieron como viendo, aunque no, ninguno de ellos vio cumplida la promesa que Dios les hacía en sus días. Esas promesas dadas por Dios no se llegaron a cumplir en sus días. Dios probó la fe de ellos, retardando el cumplimiento de esas promesas, de modo que ninguno de ellos llegó a ver el cumplimiento real de ellas. Pero a pesar de eso, hermanos, ellos no se desesperaron ni fueron incrédulos, sino que la fe les daba un sustento, la fe les daba una fuerza que les hacía disfrutar en ese tiempo presente de esas promesas y de esas bendiciones futuras, aunque ellos no la estaban viendo. Sin embargo, la fe de ellos dice aquí que no se debilitó, aunque esas promesas estaban demoradas, aunque esas promesas estaban tardando. ¿Cómo murieron ellos, hermanos? Dice que conforme a la fe murieron todos ellos. Murieron creyéndole a Dios, murieron firmes. ¿Cómo actúas tú cuando sientes que una respuesta de Dios demora? ¿Te desespera? ¿Te desanima? ¿Quieres dejar de venir a la iglesia? ¿Reniegas de Dios? No sé, o sea, ¿cuál es la actitud que a veces llega a tu vida cuando tú ves que una bendición está tardando en venir? Estos hombres, dice aquí, que ellos no dejaron de creer en Dios y no desesperaron. ¿Y cómo murieron? Creyendo que esa promesa se iba a cumplir. Entonces, esa fe los sustentó y los acompañó durante hasta el último momento de sus vidas, hasta el día de su muerte física, y ellos la acariciaron en sus corazones. Acariciaron, aunque no vieron el cumplimiento, pero sí en sus corazones acariciaron ese cumplimiento y lo que les producía a ellos, y el gozo que producían ellos sabiendo que más adelante eso se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque el que lo prometía era alguien fiel. El que lo había prometido era Dios. Ahora mire que aunque el versículo destaca que todos murieron sin haber recibido las promesas, hay algo muy interesante en el pasaje. Estamos en el versículo 13, ¿verdad? Dice que aunque todos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aunque murieron sin ver las promesas, su fe hacía realidad para ellos esas promesas. Y sabían que se cumplirían más adelante, porque recuerde algo, lo que decíamos en el versículo 1 de este mismo capítulo: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ellos tenían fe porque aunque no veían eso, esperaban que Dios lo cumpliera. Aunque no fueran sus días, ellos sabían que eso iba a venir. Es interesante que esas bendiciones que estaban esperando, ya para ellos era como una realidad. La acariciaban, dice, saludándolas de lejos. Como cuando tú ves que alguien se acerca ya a la distancia, se aproxima, viene hacia ti y tú lo saludas desde la distancia. Como si vieras que un amigo se aproxima y aún allá de lejos tú lo saludas y le dices: hola, ¿cómo estás? Eso era lo que ellos sentían, así sentían ellos
la realidad de las promesas venideras. Como algo que no estaba allí, pero que ellos lo veían venir. La fe que ellos tenían en su corazón, esa fe en Dios, daba por realizado lo que Dios les había prometido. Aunque demorara algo más en el tiempo de los hombres, ellos sabían que eso iba a venir. Jesús lo dijo una vez en el capítulo 8 de Juan, cuando se refirió a Abraham. Dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Yo pregunto, ¿Abraham vio a Cristo? Ciertamente no, ¿verdad, hermanos? Físicamente él no lo vio, porque Cristo nació como unos 4000 años después que Abraham vivió, aproximadamente, no sé exactamente el número de años, pero miles de años después. Pero dice la Escritura que por la fe Abraham vio el día de Cristo, el día del Mesías, la primera venida de Cristo, y se gozó. ¿Por qué? Porque lo vio de lejos. Esa promesa que Dios le hizo, en ti serán benditas las simientes de la tierra, y que era una referencia clara no solo a Isaac, sino a Jesús. Él lo creyó en su corazón. Esa promesa que había recibido de que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra, él la aceptaba por fe. Él la recibió por fe. De modo que el gozo de lo que iba a ser una realidad muchos años después de su muerte, en él producía un gozo, en él producía una certeza y aceptaba esta promesa como algo que se iba a cumplir, porque él sabía que Dios era fiel y por tanto Dios no mentiría ni fallaría en el cumplimiento de sus promesas. Hablando de Isaac, que también es mencionado aquí, es incluido en todos estos. Para Isaac aún no se había cumplido la promesa que Dios le dio a Abraham, su padre, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar. ¿Por qué? Es más, Abraham ni siquiera ve. ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham? A la hora, mira las estrellas, ¿verdad? ¿Las puedes contar? No, no las puedo contar. Bueno, así va a ser tu descendencia. Resulta que Abraham nada más tuvo a Isaac. Aunque Abraham tuvo varios hijos, pues, porque tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa se iba a cumplir en Isaac. Un solo hijo. Y luego Abraham muere y viene Isaac. Pero resulta que Isaac sabía esa promesa y conocía esa promesa que Dios le había hecho a su padre y la recibía, también la creyó y la abrazó. Pero resulta que Isaac nada más tuvo 2 hijos. ¿Cierto? Isaac nada más tuvo a Jacob y a Esaú. Entonces dice, ay, ¿dónde está la multitud que Dios me está prometiendo? ¿Dónde está aquí esa cantidad como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar? Nada más tengo 2 hijos. Él no vio eso cumplido. Sin embargo, hermanos míos, también mantuvo su fe en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque antes de morir, Isaac, cuando estaba despidiendo a Jacob, que huía de su hermano, escuche lo que dijo. Génesis 28, versículo 3 y 4, lo leo a favor de usted. Estas palabras se las dijo Isaac a Jacob. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y mire lo que dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios se la prometió a Abraham. Fíjese las palabras de Isaac hacia su hijo. Le estaba recordando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Eso habla de la fe, que él también abrazó esa promesa. Y aunque ya estaba a punto de morir y no vio nada de esto, no vio que la tierra todavía era una heredad para ellos, estaban viviendo como extranjeros allí. No vio esa multitud de hijos, solo tenía 2, repito.
pero él creyó de que Dios iba a cumplir. Y asimismo Jacob, que aunque Jacob tuvo más hijos, tuvo 12 hijos, ¿cierto? Todavía estaba muy lejos de que esos 12 hijos se convirtieran en una nación grande y numerosa como Dios lo había prometido. Sin embargo, antes de morir Jacob, él le dijo a su hijo Judá las siguientes palabras, refiriéndose a Cristo, saludando la venida de Cristo, cuyo cetro de autoridad estaría en las manos de él y que iba a reinar sobre las naciones. Y le dijo en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por esa razón, hermanos, en base a la fe que saturaba y llenaba la vida de estos hombres de la antigüedad, eso les hacía saludar de lejos las promesas. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el escritor cuando dice que ellos saludaban de lejos las promesas? Que las creían, hermano, y las daban como cumplidas, como realizadas, y ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como ya lo hemos visto antes, eran extranjeros en la propia tierra que Dios les había prometido, que por las promesas dadas ya le pertenecían a ellos, pero todavía no habían tomado posesión de esta tierra. La fe producía en ellos un cambio de orientación. Ellos no pusieron sus ojos, su mirada en la tierra, en esta tierra terrenal, en esa tierra de Canaán, que ellos estaban allí, sino que pusieron su fe en la ciudadanía celestial. Ellos mismos lo consideraban así. Escuche lo que Abraham dice en cierta ocasión: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso es lo que Dios le dice y le promete a Abraham, ¿cierto? Una tierra terrenal, valga la redundancia. Pero tiempo después, hablando con los hijos de Ed, que eran en ese momento histórico los dueños de esa tierra, él les dice: quiero que me vendan un pedazo de tierra. Quiero que me vendan esa cueva de Macpela para enterrar a mi esposa Sara. ¿Y qué es lo que les dice Abraham a ellos? Véndanme este pedazo de tierra porque yo soy extranjero y forastero entre ustedes. ¿Sí ven cómo se consideraba Abraham? Como un extranjero, un ave de paso. A pesar de que Dios le estaba prometiendo literalmente esa tierra. Y así también se reconocía Jacob. Jacob dijo lo mismo cuando fue presentado ante Faraón, ¿recuerdan? Cuando José se lo presenta a Faraón y Faraón le pregunta por la edad: ¿cuántos años tienes? ¿Y qué responde Jacob? Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Qué daba a entender con esto? Que no eran simplemente los años de su vida, sino los años de su peregrinaje, de su peregrinación. Así se consideraba. Como un ave de paso. Sabía que esta aquí no era su propia morada. Así que, hermanos míos, ellos esperaban la ciudad celestial que ya veían por la fe y la saludaban desde lejos. Y es que el hombre de fe, la mujer de fe, siempre vive con la vista puesta allá arriba, en lo alto, en el cielo, en las cosas de arriba, mientras transita como peregrino por esta tierra. Como dice Pedro: amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo se nos llama a vivir a nosotros como cristianos? Como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y eso es lo que somos, hermanos. Nuestra ciudadanía es celestial.
Dice el versículo 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Por qué decían ellos que eran extranjeros y peregrinos? Porque buscaban una patria. Pero, esta patria que ellos esperaban estaba basada en las promesas de Dios y que los hacía vivir como extranjeros y peregrinos en una tierra prometida. Era una patria que apuntaba a otra dirección. No era el anhelo de tierras o de propiedades o de recursos temporales lo que llenaba el corazón de ellos, sino algo mucho más grande, más definitivo. La patria que Abraham buscaba no era la tierra de Canaán, y mucho menos la de Caldea, de donde él había salido y había sido llamado por Dios. Abraham había sido llamado por el Dios de la gloria que se le había aparecido. ¿Y saben quién tenía puesta la mirada a Abraham? En ese Dios de la gloria, en la gloria de Dios. Abraham no estaba viendo la gloria terrenal, hermanos. No estaba viendo las riquezas de ese territorio geográfico, sino que Abraham estaba viendo la gloria de la ciudad celestial que Dios le había mostrado al aparecerse. Lo temporal deja de tener sentido para nosotros cuando ponemos nuestra mirada hacia allá. Pero cuando hacemos al revés, bajamos la mirada, entonces lo de arriba pierde valor en nuestros corazones. Por eso, hermano, nuestra fe debe siempre orientarse hacia arriba, amén, hacia el Señor. Nuestra mirada siempre debe estar hacia allá. Lo temporal, esto es pasajero, esto es efímero, pero lo de allá es eterno, es superior, es perpetuo. Canaán no era el lugar definitivo que anhelaba Abraham. Y más adelante se hablará de esto y cuál era su esperanza realmente. Dice el versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella tierra de la cual salieron, les hubiera dado tiempo de regresar. Abraham ni pensaba en Canaán, pero tampoco pensaba en Caldea, en Ur de los Caldeos, que dijimos la vez pasada que era una ciudad bastante desarrollada de la época. Tampoco pensaba, ni sus miradas estaba puesta allí. Repito, la patria que anhelaban no era la que habían tenido ni la que había dejado. Si su deseo hubiera estado centrado en ese lugar, en Ur de los Caldeos, dice aquí el texto que a Abraham le hubiera dado tiempo de regresarse y de volverse allá. O sea, si hubiese querido, él se hubiese regresado. Pero, dice aquí la palabra del Señor, que él no tenía su interés en esa tierra. De hecho, cuando Abraham quiere buscarle esposa a su hijo Isaac, recuerden que él manda a uno de sus siervos más fieles, Eleazar creo que era que se llamaba, y le da unas instrucciones claras y le dice, mira, ves allá a la tierra de están mis parientes. Ese era Ur de los Caldeos, esa era Caldea. Ves allá y vas a conseguir, porque tampoco quiero que se case mi hijo con una cananea. La tenía clara, ves allá, pero, guárdate, le dice Abraham, que no hagas volver a mi hijo allá. No es a Ur, es a Harán, a la tierra de donde vive... Sí, o sea, Caldea. Harán quedaba también en ese territorio de los caldeos. No era Ur exactamente, pero sí era cerca del territorio aquel. Y sin embargo, él le dice, cuidado, por nada del mundo permitas que mi hijo se quede allá. Porque Abraham la tenía clara. La tierra que Dios ha prometido es esta de acá. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto de nuestro escritor
del escritor de la carta a los hebreos, que ellos se mantuvieron como peregrinos en lo que había de ser su posesión terrenal. Eso es tremendo. Esa era su tierra por heredad, pero ellos vivieron como peregrinos allí. Por tanto, esto da a entender que ellos no estaban deseando lo que antes habían poseído en la tierra donde nacieron. Y tampoco su corazón estaba plenamente pegado a esa tierra que también les había sido prometida, cosa que sí sucede más adelante cuando hay un total apego, cuando Israel es una nación como tal, si hay un total apego a esa tierra física, a esa tierra o a esa parte geográfica, y perdieron el norte de mirar hacia arriba. ¿Qué es lo que anhelaban entonces Abraham, Isaac y Jacob? Lo dice el versículo 16. Dice que ellos anhelaban una tierra mejor, una patria mejor que estas. ¿Cuál era esa patria? Una patria celestial. Por lo cual, al ver esta fe que ellos tenían, hermanos, la dirección que tenía su fe, Dios se goza y Dios los honra. Y dice que por eso, porque ellos tuvieron esa fe, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya lo hemos mencionado, lo reitero, la patria que anhelaban todos estos hombres de fe que se mencionan como ejemplos, no era terrenal, sino celestial. Y la mirada de ellos, impulsados por su fe, se orientaba, estaba puesta en valores permanentes y no temporales. Como se dijo ya antes, Abraham no estaba ilusionado con la patria de la que había salido, sino con la que corresponde al Dios de la gloria que se le había aparecido. La tierra donde moró como extranjero y peregrino acompañado por sus descendientes, para él era un lugar transitorio, era un lugar pasajero. Por eso ellos se autodenominaron peregrinos extranjeros. El deseo ferviente de ellos era extenderse hacia algo definitivo y perpetuo. Esa es la misma esperanza que tenemos nosotros, los creyentes de hoy. ¿Qué es lo que dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hacia allá debe estar orientada nuestra mirada. Amén, hermanos míos. Por esa misma razón dice aquí el texto que Dios no siente vergüenza de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, sino, como dice el griego, la expresión griega hace un énfasis en que a Dios le dieron el sobrenombre de Dios de ellos. O sea, a Dios no le decían, por ejemplo, Jehová, sino le decían Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y usted ve en la Biblia cómo en múltiples partes de la Escritura Dios recibe ese sobrenombre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y no solo esto, sino que Dios mismo se presenta en muchas partes de la Escritura. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Cuando se le presenta, por ejemplo, a Moisés, ¿recuerdan? ¿Cómo se le presenta? Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es que, hermanos, Dios honra a los que le honran. Estos hombres, con su testimonio,
con su vida de fe honraron a Dios. Es lo que está diciendo el versículo. Y como consecuencia de ello, Dios se hace llamar Dios de ellos. El Dios de Israel, que es el otro nombre que recibe Jacob, ¿cierto? Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel, el Dios de David. Entonces, por esa misma razón es que Dios no siente vergüenza de que le llamen como le llaman, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o Dios de Jacob. Dios permite que los hombres le reconozcan como el Dios de esos hombres, de esos creyentes antiguos. La Escritura, como palabra inspirada, utiliza esos términos que el Espíritu Santo permitió que se escribieran. Así que, hermanos, nosotros también, al igual que estos hombres de Dios, porque estamos viendo el ejemplo de ellos, debemos honrar a Dios con nuestra fe. Debemos vivir en esta tierra de tal forma que honremos al Señor. ¿Cómo? Con una fe fuerte, con una fe firme en las promesas de Dios, con una fe que tenga sus ojos puestos allá arriba en la ciudadanía celestial y que tenga sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Aquellos hombres de fe, aunque tuvieron sus fracasos personales, porque tampoco vamos a decir que ellos vivieron una vida perfecta, aunque tuvieron fracasos personales, hermanos, ellos tenían un alto concepto de los valores espirituales. Aún después de muertos, Dios mismo no se avergüenza al presentarse como su Dios personal. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Cristo se enfrenta a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos? No recuerdo exactamente cuál era el grupo, pero había un grupo que no creía en la resurrección. Y precisamente el pasaje que toma Jesús para contrarrestar sus errores, Dios se presentó como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toma a estos hombres de fe y se hace llamar Dios de ellos. Es interesante ver, hermanos, porque como decíamos, es el cumplimiento de la promesa que Dios ha dado de que yo honro a los que me honran. La condición celestial de estos patriarcas no impidió que tomasen opciones terrenales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como cristianos debemos tener nuestra mirada puesta allá, pero tampoco quiere decir que vamos a llevar una vida como si no estuviéramos en esta tierra. Hay que ser equilibrados, ¿verdad? Porque estamos aquí y vivimos aquí y tenemos necesidades aquí. Y no quiere decir que ahora como yo me voy para el cielo y yo creo en Cristo y yo estoy esperando a Cristo, no vas a trabajar más, ahora me voy a echar aquí, que fue lo que le pasó a la iglesia en Tesalónica, que anhelaban tanto la venida de Cristo y creían que Cristo iba a venir en ese momento, que no querían trabajar. Y paraban yendo a la casa de los hermanos a buscar comida, porque no trabajaban. Y Pablo dijo, no, Señor, no podemos vivir así desordenadamente. El que no trabaje, que no coma. Y les llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque estos hombres de fe, aunque tenían su mirada puesta en la patria celestial, ellos no dejaron ni pasaron por alto las opciones, las oportunidades terrenales que aquí se le presentaron cuando hubo necesidad. Ejemplo, Abraham, dice la Escritura, que intervino con un ejército cuando unos reyes secuestraron a su sobrino. Abraham se pudo quedar relajado, no, Dios verá, ve lo que hace, yo lo dejo en las manos de Dios. No, él intervino, él vino, cogió su gente y salió y derrotó a esos reyes.
a pesar de que él tenía sus ojos puestos allá en la patria celestial y que vivía como extranjero y como peregrino. A pesar de eso, ¿verdad? Y que anhelaba saludar esa patria celestial, él actuó en los momentos que tenía que actuar aquí en la tierra. Entonces, hermanos, vemos aquí que hay una aceptación de parte de Dios sobre la fe de estos hombres, porque tenían un deseo de la patria celestial, y como tenían ese deseo de la patria celestial, Dios corresponde a ese deseo, y dice el texto que Él le ha preparado una ciudad, ¿cierto? Estamos en el versículo 16. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Para el cumplimiento de la promesa les preparó un lugar superior a la tierra de Canaán, muy por encima de la tierra de Canaán, que en el capítulo que viene se va a considerar de una manera más amplia este aspecto, pero aquí el escritor afirma que esa ciudad que ellos estaban esperando, Dios la había preparado, ¿verdad? Y si vemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es la misma promesa que Cristo nos hace. ¿Sí o no, hermanos? En Juan 14, desde el versículo 1 al versículo 4, encontramos esta promesa para los creyentes hoy. Le dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. La misma promesa. ¿Qué dice el Señor? Que nos ha preparado lugar, una morada celestial. No hay distinción en cuanto a fe y salvación en las diferentes épocas. Todos han sido salvos por fe. Todos han sido justificados por fe. Toda persona que se salva por medio de la gracia de Dios, por la fe. Y toda persona que se salva, el anhelo del corazón de ellos es un lugar celestial. Anhelan ese lugar celestial. Aunque tengamos de Dios promesas para esta tierra, ¿verdad? Promesas temporales, nunca vamos a quitar nuestro anhelo de las cosas celestiales. Cualquier cosa será transitoria, y esas cosas transitorias van a escapar a los límites de la esperanza en la vida de la fe. Hasta aquí hemos visto, hermanos, que el que vive por fe, ¿qué pasa? Muere en fe. Eso es lo que nos están dando a entender el ejemplo de vida de estos hombres. Vivieron una vida de fe y murieron con esa fe. Se los cogió la muerte sin ver cumplimiento de las promesas, pero para ellos las abrazaron en su corazón y las dieron como cumplidas. En segundo lugar, lo que quiero considerar también, según el pasaje que estamos analizando, es que la fe se fortalece cuando es probada. Repito, la fe se fortalece cuando es probada. Observe lo que dice el versículo 17, sí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, la fe se fortalece cuando es probada. La fe se hace más sólida, más fuerte, cuando es sometida a prueba.
Por eso Dios, hermano, tiene que probar muchas veces nuestra fe. Y dice que es probada como el oro. O sea, con fuego. Y el fuego ahí es representación de esas pruebas, de esos momentos difíciles. Dios le había hecho una promesa a Abraham en relación directa con su hijo Isaac. Y que tuvo cuando ya, repito, no había posibilidad humana de tener ese muchacho. Sin embargo, Sara queda embarazada y alumbra a Isaac contra todo pronóstico humano. Y el Señor le promete, porque ya recuerden que Abraham tenía un hijo antes de Isaac. ¿Cómo se llamaba? Ismael. Pero Dios le dice que la descendencia que él le estaba prometiendo no iba a venir de Ismael, sino que iba a venir directamente de Isaac. Ya él había tenido otros hijos. Esa es la razón por la que se le llama aquí unigénito. No quiere decir que era el único hijo que tenía, porque repito, ya tenía otro. Y después Abraham tiene otros más con una mujer llamada Cetura. Cierto. Pero Dios le dice, es este. Es Isaac. Ahí es donde yo voy a cumplir la promesa que te hice. En Isaac te será llamada descendencia. Y esto es interesante porque la palabra unigénito, más que único hijo, porque sabemos que no era el único hijo, se refiere a único en su especie. Recuerden que el término griego que se usa aquí indica único en su clase, como el mismo que está en Juan 3:16, único en su clase, único en su especie, y que se traduce aquí como hijo único, el que es absolutamente singular. Aquí Isaac es único de Abraham en el sentido de que es el único de la promesa. Aunque Abraham había engendrado de Agar a Ismael y tenía otros hijos de Cetura, ninguno de ellos era como Isaac en cuanto a que Dios a él era el que lo había elegido para cumplir su promesa y hacerlo heredero de ellas. Solo en él se concentraba la realidad de las promesas de la descendencia de Dios. Así que la fe de Abraham es puesta a prueba. ¿Cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham? Ahí, hermanos, Dios le da un mandamiento divino de ofrecer, de sacrificar a ese hijo único, a Isaac. Y yo estoy seguro no estoy seguro, me imagino todo lo que pasaría por la cabeza de Abraham. Y lo primero que hace Abraham, hermano, es irse orondito a obedecer a Dios. Dice que al día siguiente se levantó muy temprano, ensilló el burro, cogió al muchacho, buscó a unos criados que lo acompañaran y le dijo, vamos a donde Dios me muestre, vamos a adorar. ¿Cierto? El cuello obedeció, pero fueron 3 días de camino y todo lo que iría pensando ese hombre. Imagínense todo lo que pasaría por su cabeza. Y Dios me dijo que me iba a dar una descendencia y ahora me dice que mate a este muchacho, que lo ofrezca en sacrificio, que lo sacrifique. ¿Y cómo me va a dar esa descendencia? Y me imagino esa lucha interna. Estaba siendo probada su fe, hermano. Es una batalla allí que él vivió. Un hombre que vivía en fe y por fe, descansaba confiadamente en que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Por tanto, esa fe le daba confianza a Abraham. ¿Y cómo expresa Abraham su fe? Obedeciendo absolutamente y sin reservas la voluntad de Dios. Y fue tanta su obediencia, hermanos míos, que aunque no llegó a matar, a inmolar a su hijo, sí lo ofreció. Porque él en su corazón, él lo entregó a Dios. Él se rindió a Dios, hermano. Hizo un sacrificio de corazón. Y en su corazón él lo sacrificó. Y ofreció a su unigénito allí, en el que había recibido las promesas. Y esto es tremendo, hermano, porque ¿sabe qué?
La fe demanda, exige una entrega plena, una entrega absoluta. Y él, en la acción de llevar a su hijo y colocarlo sobre ese altar y prepararlo para el sacrificio y levantar su mano para hacerlo, estaba ofreciendo la muerte de todas sus esperanzas. Él decía, aquí está todo lo que Dios me ha prometido, aquí está reflejado en este muchacho. Pero, dice el escritor, que el sacrificio de Isaac fue iniciado por Abraham, pero interrumpido luego por Dios. De modo que potencialmente se produjo como un acto de obediencia de esa fe que Dios estaba exigiendo en él. ¿Dónde sacrificó Abraham a Isaac? En lo interior de su corazón, ¿cierto? Porque él no rehusó en su corazón entregar a todo cuanto era la esperanza de él en relación con las promesas que Dios le había dado. En Isaac estaba el cumplimiento de esas promesas, hermano. Pero él creyó más a aquel que le había prometido y que ya él había visto algo maravilloso. Ya él había visto que le dio un hijo cuando humanamente no lo podía tener. Y él dijo en su corazón, si Dios me hizo esto, yo voy a obedecer a Dios, que de alguna forma Dios me lo devolverá. ¿Cierto, hermanos míos? Eso era lo que había en el corazón de Abraham. Y fíjese que lo que dice aquí, aunque ese hijo era irreemplazable, ¿verdad? Y lo que el escritor quiere que nosotros notemos es que el cumplimiento de las promesas solo dependía de Isaac, de que Isaac se mantuviera con vida, de que sobreviviera. Si Isaac moría, obviamente esas promesas no se iban a poder llevar a cabo. Aquí es donde la fe toma la dimensión suprema de la confianza. Dios había prometido, por tanto, la muerte en sacrificio de Isaac no era asunto de Abraham, sino asunto de Dios. Y aunque Abraham en su cabeza no podía reconciliar ambas cosas, muerte y cumplimiento de promesas, la fe que fortalecía su vida confió más en Dios. ¿Y sabe qué hizo? La fe se hizo fuerte porque conocía que Dios es un Dios omnipotente. Y es que la fe es firme en la medida que conocemos la omnipotencia de Dios. Mire lo que pensaba Abraham, dice, pensando que Dios ¿qué? Es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ese es el punto más importante, más relevante de este versículo, hablando de la fe de Abraham. Según el texto bíblico, cuando le fue exigido que entregara a Isaac, su único y su hijo heredero de todas esas promesas, el pensamiento, aunque era contradictorio y tenía esa batalla en su mente, Abraham dijo, Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Él decía, si mi hijo debe morir, de alguna forma Dios va a hacer cumplir esa promesa que me hizo. Yo estoy seguro de eso. Y Él tiene el poder para hacerlo. Hermano, Abraham era un ferviente, tremendo creyente de Dios. Y creía en su omnipotencia. O sea, creía que para él no había nada imposible. Y que no solo era capaz de crear, sino también capaz de dar vida y de resucitar de entre los muertos. Abraham sabía y creía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo de entre los muertos. No cabe duda que Abraham estaba reflexionando íntimamente sobre esa exigencia que Dios le hacía. Pero, hermanos, la fe
no acepta solo algunas de las perfecciones de Dios, sino todas ellas. Y Abraham, aunque creía en la fidelidad de Dios, que es una de las perfecciones de Dios, también creía en otra de sus perfecciones, que es la omnipotencia. Abraham sabía y creía que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo. De hecho, eso es lo que le dice a los siervos que van con él. Él les dice, quédense aquí, que nosotros vamos a adorar y volveremos. Sabía que, y él sabía lo que Dios le había dicho, va a ofrecer a tu hijo, pero él tenía la fe de alguna forma, hermano, Dios iba a hacer, si eso se llegaba a cumplir así, si él llegaba a sacrificar a su hijo, que Dios lo iba a volver a resucitar, a volver a la vida. La fe, hermanos míos, acepta, recibe sin reservas las promesas de Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo en Abraham. Dios le había prometido que de ese muchacho iba a sacar una descendencia y dice, bueno, aunque ahora me está pidiendo que lo mate, yo no sé cómo va a ser él, pero él lo va a prometer, él lo va a cumplir. Y si lo mato, él lo tendrá que resucitar. Hermano, tremendo esto ciertamente, lo de Abraham, la fe que este hombre tenía. Abraham tenía una experiencia personal ya sobre eso. Y era lo de haber recibido un hijo en su vejez. La forma en que Isaac viene, también podemos decir que Isaac nace, hermano, es un milagro de Dios. De forma sobrenatural, porque Sara no podía tener hijos. Pero ya Abraham había experimentado lo poderoso que era Dios para hacer cosas imposibles para los seres humanos. Y él había pensado que si Dios había sido capaz de hacer eso, también iba a ser capaz de resucitar a su hijo en caso de que muriera. Esa es una prueba grande, hermano. Una prueba fuerte. Pero la fe de Abraham se fortaleció mucho más después de esa experiencia. Abraham no le tembló la mano para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Si Dios le pedía la vida de Isaac, así tenía poder para devolvérsela levantando de los muertos. Y esto de Abraham lo menciona el apóstol Pablo cuando en Romanos 9:17 dice que, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando aquí de Abraham, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe profunda de Abraham se descubre en las palabras dadas a sus siervos que le acompañaron junto con Isaac hasta el límite del monte donde debió ofrecerlo en sacrificio. Él les dijo, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham no sabía cómo eso iba a suceder, pero sí estaba seguro de que sucedería. Y así pasó, hermanos. Ciertamente ellos fueron y regresaron. Las consecuencias de esa fe son evidentes. Dice la última parte del versículo 19, que en sentido figurado también le volvió a recibir. Si Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio, solo podría volver a tomarlo mediante la resurrección después de muerto. La ejecución se iba a llevar a cabo resolviéndose por la intervención de Dios que llamó a Abraham para que no lo hiciera, cuando ya estaba el altar preparado y el hijo estaba puesto allí sobre ese altar para ser degollado. Y por eso dice el texto que en sentido figurado
fue como una resurrección. Isaac vino a ser, hermanos, en este sentido, un tipo de Cristo, ¿verdad? Una tipología, porque en el sacrificio que Isaac hace, o se hace de Isaac, viene a ser tipo de Cristo en el sacrificio que Él hace por los pecadores y en la resurrección de entre los muertos. Cristo muere por los pecadores y resucita entre los muertos. Ofrecido por el Padre, Cristo fue ofrecido por el Padre, así como Isaac fue ofrecido por su padre Abraham, Cristo fue ofrecido por el Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es resucitado y reconocido como el unigénito por el Padre, como lo leíamos al principio del estudio de la carta de Hebreos en el capítulo 1, versículo 5. Hermanos, en conclusión, o para terminar, la fe genuina, la fe verdadera, no le rehúsa nada a Dios. Lo voy a repetir. La fe genuina no rehúsa nada a Dios. Así como Abraham no le rehusó a su único hijo, al que Dios le había prometido, así tampoco el creyente verdadero le rehúsa nada a Dios. El verdadero creyente supedita o pone todo bajo los pies, bajo la fidelidad de Dios. Dice Cristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una renuncia total a todo por Cristo. La fe verdadera se rinde completamente a Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si tú amas a otra cosa más que Dios, si a nosotros nos interesa otra cosa más que Dios, y si ponemos a otra cosa primero que a Dios, eso es una muestra de nuestra falta de fe. Está débil nuestra fe. Pero cuando tu fe es fuerte, todo lo rehusas por agradar a Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado grandes lecciones el día de hoy a través del análisis de la vida de fe de Abraham, Isaac y Jacob. De cómo, Señor, su vida de fe les llevó a morir en fe. De cómo la fe se fortalece con la prueba. Y de cómo la fe crece cuando se cree en la omnipotencia de Dios. De que para ti no hay nada imposible, Señor. Y de que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Oramos que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que podamos tener una fe como la de estos hombres, Señor. Que nuestra fe también pueda ser fortalecida, robustecida, alimentada, de tal manera que vivamos como vivieron estos hombres de la antigüedad, con sus ojos, con su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en la ciudad celestial, confiando en tu fidelidad, confiando en tu poder,
y que todas las pruebas, Señor, que tú nos mandes, entendemos y sabemos que son para nuestro bien y para fortalecer nuestra fe, la cual se prueba como el oro. Por eso oramos, Señor, que tu palabra haga el efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tu Espíritu la aplique y que por ella seamos transformados, por ella seamos, Señor, también corregidos, seamos confrontados en nuestra falta de fe o nuestra debilidad, Señor. Todo creemos, Señor, en que tú lo haces para bendecirnos y para moldearnos más y más a la imagen de tu Hijo Cristo. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.